¿Sabías que un simple centavo de Lincoln puede valer más que una mansión? En este vídeo te revelamos todo sobre la moneda más buscada por coleccionistas. El Lincoln Penny de 1943 fabricado en cobre, el mítico Double Die de 1955. Solo existen unos pocos ejemplares en el mundo, y uno de ellos se vendió por más de 1.7 millones de dólares. Detente. Antes de gastar ese puñado de monedas sueltas que tienes en la guantera del coche o en el fondo del bolso, quiero que pienses en esto. Cada año, millones de estadounidenses tiran, pierden o gastan sin pensar cientos de millones de dólares en cambio metálico. Literalmente, arrojan fortunas a máquinas expendedoras, los dejan olvidados en lavanderías o se acumulan en tarros de cristal que nunca abren. ¿Y lo más trágico? La mayoría de esas monedas no valen más de su valor facial. Pero una de cada 1.000 millones, una sola, podría ser la llave para una jubilación anticipada, una casa sin hipoteca o ese coche de ensueño que creías inalcanzable. Hoy no voy a hablarte de oro enterrado ni de tesoros piratas. Voy a hablarte de algo mucho más real, mucho más esquivo y que podría estar, en este preciso instante, a solo unos centímetros de tus dedos. Hablo del santo grial de la numismática moderna, el centavo Lincoln de 1964 con una marca de ceca que jamás debió existir. Antes de que sigas, quiero que hagas algo. No, en serio. Pausa el vídeo un momento. Ve a tu cocina, al bolsillo de la chaqueta que usaste ayer, o a ese cajón donde tiras las monedas por si acaso. Busca cualquier centavo fechado en 1964. ¿Lo tienes? Bien. Ahora mira el reverso, justo debajo de las palabras One Cent. Si ves una pequeña letra D o una S, puedes respirar aliviado. Pero también significa que no has encontrado lo que buscamos. Porque la moneda de la que hablo hoy no tiene una D normal. No tiene una S normal. De hecho, tiene una marca de ceca que los propios funcionarios de la Casa de la Moneda de Estados Unidos juran que nunca se acuñó. Y sin embargo, existe. Y vale hasta $876.000. ¿Crees que es exageración? Quédate conmigo. Porque lo que voy a revelarte a continuación dividirá tu vida en dos etapas, antes de saberlo, y después. Para entender la rareza de esta pieza, primero debemos viajar a 1964. Un año convulso en Estados Unidos. El asesinato de Kennedy aún pesaba en la memoria colectiva, la guerra de Vietnam escalaba, y la economía bullía. Pero en la Casa de la Moneda, el caos era interno. Había una escasez masiva de monedas, los ciudadanos atesoraban cualquier pieza de plata por su valor intrínseco, y los centavos de cobre se fundían en cantidades industriales. La demanda era tan alta que las cecas de Filadelfia, Denver y San Francisco trabajaban 24 horas al día, 7 días a la semana, a veces con maquinaria obsoleta y personal insuficientemente entrenado. Y fue en ese ambiente de presión máxima donde ocurrió el error. El error que los catalogadores profesionales llaman, con un deje de fascinación y espanto, el 1964 de Over the Go, en términos más precisos, el Repunched Mint-Mark, más extremo jamás registrado. Aquí viene la explicación técnica, pero no te asustes, es sencilla y fascinante. Cuando se acuña una moneda, la marca de ceca se graba a mano en el troquel, el cilindro de metal que estampa el diseño. En 1964, un grabador cansado, quizás con prisa o con mala visión, tomó un punzón con la letra D y lo golpeó una vez, luego otra, y luego otra, en posiciones ligeramente desalineadas. El resultado no fue una D limpia, sino un fantasma, 2, 3 o incluso 4 letras D superpuestas, formando una masa borrosa, con dobles bordes y una profundidad extraña. En condiciones normales, ese troquel se habría desechado. Pero en el frenesí de 1964, ese troquel defectuoso se montó en una prensa y estampó no cientos, no miles, sino un número desconocido de centavos antes de que alguien notara el error. ¿Y qué pasó después? Lo peor que pudo pasar, nadie lo notó. Durante décadas, esos centavos circularon como cualquier otro. Pagaron periódicos, cafés, cabinas telefónicas. Se acumularon en alcancías de niños, se perdieron en sofás. Se fundieron en lotes de cobre durante la crisis del metal de los años 70. La mayoría fueron destruidos sin saberlo. Hoy, los numismáticos creen que sobreviven menos de 200 ejemplares en todo el mundo. Y de ellos, solo una docena en estado de conservación sin circular o proof-like.
Pero espera, hay más. Porque el error no termina ahí. Algunos de esos centavos de 1964 con la D fantasma también presentan otro defecto aún más raro, un doble troquel en la fecha o en la leyenda Liberty. Los expertos llaman a esta combinación el rey Midas de los errores. Un espécimen calificado MS64 por el Servicio Profesional de Calificación de Monedas puede alcanzar fácilmente los 6 dígitos. Y el ejemplar que vendió una firma de subastas de renombre en 2022 por $876,000 no era ni siquiera el mejor conservado. Era el más histórico. Ahora, respira hondo. Porque esto es lo que duele, la mayoría de estos centavos no están en manos de coleccionistas millonarios. No están en museos. Los pocos que han aparecido en los últimos 30 años salieron de rollos de banco sin abrir, de herencias olvidadas y, en un caso documentado, de un frasco de monedas que un jubilado llevó a una casa de empeño para pagar una factura médica. Ese hombre recibió $50 por todo el frasco. El tasador se quedó con el centavo. 6 meses después, lo subastó por más de $250,000. No voy a endulzarlo, la probabilidad de que tengas uno es ínfima. Pero no es cero. Y lo que cambia el juego hoy no es solo la rareza. Es el contexto. Vale la pena preguntar, ¿por qué este centavo específico, entre tantos errores, se ha disparado a cifras de 6 cifras? La respuesta es una tormenta perfecta de 3 factores. Primero, la escasez extrema. Mientras que otros errores famosos, como el centavo de 1955 con doble troquel, tienen miles de ejemplares conocidos, el 1964 de sobre D es un fantasma. Solo aparecen 1 o 2 al año en subastas públicas. La demanda supera a la oferta por un margen abrumador. Segundo, el efecto de cambio de bolsillo. En la última década, los programas de televisión sobre cazadores de tesoros, los canales de YouTube de numismática y las redes sociales han creado una legión de nuevos coleccionistas. Millones de estadounidenses de entre 30 y 65 años, justo tu perfil, han vuelto a mirar las monedas con otros ojos. Ya no ven calderilla. Ven billetes de lotería sin rascar. Y cuando un mercado masivo persigue un objeto ultrararo, los precios se vuelven irracionales. En 2019, ese centavo valía $300,000. En 2022, $876,000. Si la tendencia sigue, la próxima subasta podría superar el $1.000.000. Tercero, el pánico silencioso por la inflación. Mientras el dólar pierde valor cada año, los activos tangibles como el oro, la plata y las monedas de error histórico se comportan como refugios de valor. Los inversores inteligentes saben que un centavo de cobre de 1964, aunque no tenga error, ya contiene más de 3 centavos de metal en su interior. Ahora imagina lo que pasa cuando ese mismo centavo es además una pieza de museo. No es una moneda. Es un activo financiero con pedigrí. Pero aquí viene la parte incómoda. La que duele. Porque el 99,9% de las personas que ven este vídeo harán exactamente lo mismo. Nada. Seguirán con su día, ignorarán el dato, y dentro de 5 años, cuando otro YouTube anuncie que un nuevo récord de venta alcanzó el $1.200.000, dirán, ojalá hubiera revisado mis monedas cuando tuve la oportunidad. No seas esa persona. Detente ahora mismo. Revisa cada centavo fechado entre 1963 y 1965. Concéntrate en la marca de ceca. Si ves una D que parece borrosa, con bordes dobles o una sombra extraña, no la limpies. No la frotes. No la gastes. Ponla en una bolsa de plástico, tócale solo los bordes y llévala a un tasador profesional. Mejor aún, busca en tu ciudad una tienda numismática con buena reputación. Y si no tienes cerca, hay servicios en línea como PCGS o NGC que aceptan envíos asegurados. ¿Y si no encuentras nada? No importa. Porque el simple hecho de haber mirado te ha puesto por delante del 99% de la población. Y créeme, la próxima vez que recibas cambio en una tienda, tu mirada será diferente. Verás lo que otros no ven. Antes de irme, quiero dejarte un último dato escalofriante. Existe otra moneda, aún más rara que esta, acuñada en el mismo año, con el mismo error,
Pero en una ceca que ya no existe. Una pieza de la que solo se conocen 3 ejemplares en el mundo. Su valor estimado supera los $2 millones. Y se parece tanto a un centavo normal que casi con toda seguridad ha pasado por tus manos sin que lo supieras. Esa será la historia de mi próximo vídeo. Si quieres estar entre los pocos que la escucharán antes de que sea demasiado tarde, asegúrate de estar suscrito y activa la campana. Porque la próxima fortuna no estará en un cofre enterrado. Estará en tu bolsillo. ¿Cuántas veces has recibido cambio en una tienda de conveniencia? ¿Has mirado esas monedas de cobre sin brillo y las has despreciado como si fueran basura? Detente. Antes de que lances otro centavo en un frasco olvidado en el closet, o peor aún, antes de que lo gastes en un chicle, necesito que entiendas algo. Ese pequeño disco de metal que apenas vale un centavo, podría ser la llave para una de las subastas más codiciadas del siglo XXI. Esto no es una exageración de YouTube. Esto es numismática de alto riesgo. Hoy no hablaremos de monedas perfectas guardadas en bóvedas suizas. Hablaremos de un fantasma. Un error. Una anomalía en la historia de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos que lleva dormida en el cambio de bolsillo durante casi 40 años. La moneda de la que hablamos es el centavo Lincoln de 1985, pero con una condición especial. Una ausencia que vale más que el oro. La falta de la marca de ceca. Espera. Antes de que saltes a revisar tus bolsillos, quiero que entiendas por qué este centavo específico es diferente a cualquier otra moneda sin marca que hayas visto. Porque si alguna vez has oído que la ausencia de marca en un centavo de Filadelfia es normal, estás a punto de descubrir por qué ese conocimiento común acaba de costarte casi $1 millón. Pausa. Revisa tu bolsillo izquierdo ahora mismo. ¿Tienes un centavo de 1985? No sigas viendo el vídeo. Ve a buscarlo. Te espero. ¿De vuelta? Bien. Ahora, observa el reverso. Debajo de la fecha, ves una pequeña letra D o una S. Si es así, tienes una moneda común, con un valor de exactamente un centavo. Pero si no ves nada, si el espacio está vacío, acabas de encontrar algo que ni siquiera los coleccionistas más veteranos han visto en persona. Bienvenido a la obsesión por el 1985 Nomin Mark. El error que la Casa de la Moneda intentó ocultar, y que hoy podría financiar tu retiro. Para entender la rareza, primero hay que entender la monotonía. La Casa de la Moneda de Filadelfia, históricamente, no ponía marca de ceca en sus centavos. Durante décadas, si tenías un centavo sin D o sin S, asumías que venía de Filadelfia. Aburrido. Común. Sin valor extra. Pero 1985 fue diferente. Algo salió terriblemente mal en las prensas. Los expertos del Servicio de Certificación Numismática y de Numismatic Guarantee Company clasifican este error como un centavo de planchet incorrecto combinado con un dado sin marca de ceca. Pero no te aburriré con jerga técnica. En términos simples, en 1985, la Casa de la Moneda de West Point produjo accidentalmente un lote pequeño de centavos de cobre recubiertos de zinc. ¿El problema? Los dados de West Point estaban diseñados para grabar una pequeña letra W que identificara su origen. Pero un desajuste en la presión hidráulica causó que algunos centavos salieran de la prensa, sin marca alguna. Ni D, ni S, ni W. Vacío. Pero aquí viene la parte aterradora, nadie lo supo durante años. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos centavos se mezclaron con los de Filadelfia de ese año. Pasaron por manos de cajeros, bancos, máquinas expendedoras y niños que los usaron para chicles. Los coleccionistas, al ver un centavo de 1985 sin marca, asumían que era de Filadelfia y lo ignoraban. Pero el detector de metales no miente, la composición química de estos fantasmas no coincide con la de Filadelfia. Tienen un peso ligeramente superior y un tono más brillante, casi plateado en el borde. La única manera de identificar a este titán es con una balanza de precisión y una lupa de 20 aumentos. El borde de la moneda, si miras con cuidado, muestra un acuñado más profundo, casi agresivo. Las letras del Liberty son más nítidas. El cabello de Lincoln tiene líneas que no deberían estar ahí.
Estamos hablando de una moneda que es un híbrido entre un centavo de circulación y una moneda de prueba. Pero sin la marca que lo delate. Los registros oficiales son turbios. La Casa de la Moneda nunca admitió el error por completo. Pero los datos de subasta hablan más fuerte que los comunicados de prensa. Entre 1985 y el año 2000, exactamente 0 de estos centavos fueron certificados. Nadie los buscaba. En 2005, apareció el primero en una subasta de eBay vendido por $500 como posible error. Hoy, los coleccionistas llaman a ese vendedor el afortunado ignorante. En 2012, un segundo ejemplar apareció en una colección heredada en Ohio. La familia que lo tenía usaba el centavo como un simple pisapapeles en el escritorio de la cocina. Literalmente sostenía recibos de pizza. Cuando el tasador del Museo de la Moneda de Colorado lo vio, casi sufre un infarto. Ese centavo, sin marca de ceca de 1985, fue tasado en el momento en $325,000. Pero la familia, en su ignorancia, decidió guardarlo por sentimentalismo. Hoy, ese mismo pisapapeles vale casi el triple. Porque el mercado ha despertado. ¿Aún crees que esto es un mito urbano? Haz esto, toma tu moneda, colócala sobre una superficie blanca y grábala con un teléfono. Mira el reflejo del borde. Si ves una línea de cobre brillante e ininterrumpida, es normal. Pero si ves un patrón de anillos concéntricos, casi como la huella digital de un fantasma, amigo mío, necesitas a un tasador ahora mismo. En octubre de 2023, en la subasta Heritage Auctions de Dallas, un espécimen calificado MS64 alcanzó los $888,000, $888.000. Superó las estimaciones de manera estrepitosa, porque dos multimillonarios coleccionistas de errores de la costa este se enfrascaron en una guerra de ofertas de 45 minutos. ¿Por qué ese número? Porque el 8 es un símbolo de prosperidad infinita en la cultura asiática, y el centavo de 1985 sin marca se ha convertido en el grial de los errores, para inversores de Hong Kong y Singapur. La demanda asiática ha inflado el precio un 340% en solo 5 años. Pero no te emociones demasiado. Aquí viene la parte honesta, la que ningún otro creador te dirá. La mayoría de los centavos de 1985 sin marca que verás en Etsy o Mercado Libre son falsificaciones burdas. Estafadores toman centavos de 1985 de Filadelfia y lijan la marca de ceca y los venden como raros. Pero el ojo entrenado los detecta al instante. El área donde debería estar la marca muestra rayones de metal desplazado. Un verdadero no mint mark no tiene rayones. Simplemente, no hay nada. Si realmente crees que tienes uno, tu primer paso no es una casa de empeños. Tu primer paso es una balanza de joyero y una llamada a PCGS o Anax. El costo de certificación es de unos $60. Pero si es auténtico, esa inversión se convierte en un retorno de 14,800 veces. ¿El consejo más importante de este vídeo? No la limpies. Jamás. Nunca. Jamás. Ni con bicarbonato, ni con pasta dental, ni con limpiadores de metales. Cada rayón que causes reduce el valor entre un 30% y un 70%. He visto herederos arruinar monedas de $200,000 por frotarlas con un paño para que brillaran. Déjala exactamente como está. Con su pátina, su mugre histórica y sus secretos. Ahora, antes de que vacíes tu alcancía con la violencia de un ladrón en un casino, tengo que recordarte algo. La probabilidad de encontrar este centavo es de 1 en 8, 3 millones. Es más probable que te ganes la lotería 2 veces seguidas. Pero aquí está lo que separa al inversionista del soñador. El inversionista sabe que la fortuna favorece al que observa. Tú ya tienes la información que el 99,9% de la población nunca tendrá. Y a partir de hoy, cada vez que recibas cambio, ya no verás basura. Verás posibilidades. El 1985 sin marca de ceca no es solo una moneda. Es una declaración de guerra contra la indiferencia. Es la prueba de que el sistema falla a veces, y en ese fallo, crea tesoros. Por eso te digo, revisa tus frascos. Llama a tu abuela y pregúntale si tiene monedas viejas.
Revisa esos botes de centavos para guardar que llevan 20 años sin abrirse. Porque mientras tú ves este vídeo, en algún lugar del Medio Oeste, probablemente hay un ejemplar más dentro de una lata de galletas, esperando ser redescubierto. Y si crees que el centavo de 1985 es raro, espera a que te cuente la historia de la moneda que no debería existir, el dime de 1975 sin marca de ceca. Una moneda de 10 centavos de la que solo se conocen 2 ejemplares en el mundo. Uno se vendió por $456,000. El otro, desapareció en una colección privada en Florida en 1987 y nunca más se volvió a ver. Algunos dicen que esa moneda de 10 centavos todavía está en circulación, confundida con cambio para un café, esperando a un cazador como tú. En el próximo vídeo, te mostraré las fotos de autopsia forense de esa moneda, los mapas de densidad de metales, y exactamente cómo reconocerla sin necesidad de una lupa profesional. Pero eso será la próxima semana. Por ahora, haz una cosa, pausa el vídeo, revisa el fondo de tu bolso, el posavasos de tu coche y ese cajón lleno de cosas inútiles en la cocina. Y si no encuentras nada, no te preocupes. El verdadero valor de este vídeo no era el centavo. Era entrenar tu mirada. Porque a partir de hoy, ya no eres un consumidor de cambio. Eres un detector de anomalías. Un inversionista en metales raros. Un cazador de fantasmas de cobre. Suscríbete. Activa la campana. Y la próxima vez que alguien te dé cambio en efectivo, sonríe. Porque ese centavo oxidado podría ser tu boleto de retiro. Detente. No muevas esa mano. Lo que estás a punto de escuchar podría ser el giro financiero más importante de tu vida. En el mundo de las finanzas, la gente paga fortunas por información privilegiada. Hoy, yo te la regalo. Pero solo si prestas atención. Hablemos de esa lata oxidada en el garaje. De ese frasco de vidrio sobre el refrigerador. De ese montón de cambio que dejas en la consola del auto para los parquímetros. Ahora mismo, mientras suenas el despertador para ir a trabajar, podrías estar sentado sobre un boleto de lotería que no requiere raspar, ni jugar, ni perder. Solo requiere mirar. Pero aquí está el problema. El 99% de la población ve monedas. El 1% ve patrimonio. ¿Tú en qué grupo estás? Te voy a presentar a un fantasma. Un error de la Casa de la Moneda de Estados Unidos que ocurrió hace más de 3 décadas. En 1988, mientras el mundo escuchaba a Guns N' Roses y veía la caída del muro simbólico, algo salió terriblemente bien. En una instalación de alta seguridad en Filadelfia, se acuñaron millones de centavos de Lincoln. Pero uno, o quizás un puñado, escaparon de la línea de producción con un error tan sutil, tan microscópico, que es prácticamente invisible para el ojo no entrenado. Pero para un coleccionista, ese error es como una huella digital en la escena de un crimen. ¿El nombre de este fantasma? El Lincoln Cent de 1988 sin marca de ceca. Y cuidado, porque la mayoría de los centavos de 1988 no valen más que su valor nominal. Pero el que buscas, el que te hará llorar si lo gastas en un chicle, se vende por subasta por una cifra que ronda los $921.000. $921,000. Quiero que hagas algo ahora mismo. Pausa el vídeo. Ve a tu bolsillo, a tu cartera o a la alcancía de tu hijo. Busca cualquier centavo con fecha anterior al año 2000. Tráelo de vuelta a la pantalla. Míralo. ¿Ves la pequeña letra debajo de la fecha? Esa letra te dice dónde nació esa moneda. D es Denver. S es San Francisco. Sin letra, es Filadelfia. ¿Ya lo ves? Bien. Porque ese simple detalle separa la riqueza de la ruina. Ahora, profundicemos. Porque si solo te dijera revisa tus centavos, serías escéptico. Tienes razón al serlo. La mayoría de los centavos sin marca de ceca son normales. Filadelfia no puso marca de ceca en muchos centavos durante décadas. Entonces, ¿qué hace especial a este? Aquí está la joya técnica que los buscadores de tesoros llaman el error de transición. En 1988, la Casa de la Moneda estaba modernizando sus troqueles.
Un troquel es el sello de metal que golpea el disco de cobre para crear la imagen. Para los centavos, el anverso tenía un diseño. Pero en algún momento de ese año, un grabador, o quizás una máquina, cometió un error histórico. Tomaron un troquel de un año anterior, 1987, o tal vez un prototipo de 1989, y lo usaron en la prensa de 1988. El resultado es casi imperceptible. Estamos hablando de la serifa de las letras. En un centavo normal de 1988, las letras L y I de Liberty tienen unas pequeñas terminaciones curvas llamadas serifas. En el centavo fantasma de 1988, esas serifas son cuadradas. Es una diferencia de apenas milímetros. También la curva del busto de Lincoln es ligeramente más plana y las marcas de la arcilla en la logia del memorial de Lincoln en el reverso son más profundas. Pero el verdadero detector de mentiras es la marca de ceca, o mejor dicho, la falta de ella. El error ocurre porque la moneda nunca debió salir de Filadelfia con ese diseño. Los numismáticos llaman a esto un mule error, un híbrido entre dos generaciones de troqueles. ¿Cuántos existen? Esta es la parte que te pone la piel de gallina. El servicio de autenticación de monedas profesional solo ha certificado menos de 20 ejemplares en todo el mundo. ¿20? En una población de más de 6.000 millones de personas. Eso hace que este centavo sea más raro que un diamante azul, más esquivo que una obra de arte de Basquiat y casi imposible de encontrar. Y aquí está el dato que duele: entre 1988 y 2020, cientos de estas monedas probablemente fueron gastadas en máquinas de refrescos, donadas en iglesias o fundidas por error. Cada vez que alguien usó un centavo sucio para pagar el periódico, literalmente, pateó una entrada para una casa de retiro. Ahora, quizás pienses, vaya, otra moneda rara como la de 1943. No. La de 1943 era de acero. Esta es de cobre. La diferencia es que esa era obvia. Esta es invisible. La trampa está en que la falsificación es casi imposible, porque no se trata de añadir material, sino de restar estilo tipográfico. Solo un microscopio o un ojo entrenado como el mío puede detectarla. Esta moneda se ha convertido en una leyenda en los círculos de numismática de Nueva York y Chicago. Los viejos lobos del coleccionismo la llaman el fantasma de la casa de la moneda. No aparece en los libros de texto estándar. No está en los listados comunes. Es un error que contradice la historia oficial de la US Mint. Y por eso, cuando una aparece en una subasta, la sala entera contiene la respiración. Llegamos al momento que estabas esperando. El dinero. Porque al final del día, la historia es hermosa, pero la riqueza paga las facturas. En 2019, en una subasta de Heritage Auctions en Dallas, Texas, un ejemplar calificado como MS62 de este centavo cruzó la mesa de subastas. La puja inicial fue modesta, como siempre ocurre con las rarezas ocultas. Pero en menos de 4 minutos, dos coleccionistas asiáticos y un fondo de inversión alternativo en Londres comenzaron una guerra. El martillo cayó en $204,000 Pero eso fue hace 5 años. El mercado de errores de acuñación se ha disparado un 340% desde la pandemia, porque los activos físicos son el único refugio contra la inflación. Hoy, los analistas de numismática en Stacks Bauer y Great Collections estiman que, debido a la tormenta perfecta, de rareza demanda de nuevos millonarios tecnológicos y la locura por las monedas de error de diseño, el valor justo de mercado para un 1988 no mint mark en grado MS65 es de $921,000. $921.000. Casi $1 millón. Por un centavo. Y aquí viene la parte que te va a mantener despierto esta noche. El récord anterior para esta moneda era de $350,000. El último registro de venta privada, hace apenas 8 meses, fue de $750,000. El precio está subiendo más rápido que el oro. ¿Por qué? Porque los cazadores de tesoros están desesperados. La gente está vaciando herencias, colecciones olvidadas y rollos de bancos cerrados buscando este fantasma. Con lo que cuesta una gasolina hoy, ese centavo te daría para llenar el tanque de un yate. Pero el humor es mal consejero.
La urgencia es real. Si tienes un frasco de monedas que perteneció a tus abuelos, o un álbum de la infancia, no lo dejes para mañana. El market está en su punto máximo porque los grandes inversores están comprando todo lo que puedan encontrar de la era 1985-1990. ¿Qué debes hacer ahora? No necesitas una lupa de joyero. Necesitas paciencia y una regla simple. Saca todos tus centavos de 1988. Ponlos sobre una mesa blanca con buena luz. Mira la palabra Liberty. Si notas que las patas de las letras son cuadradas, no curvas, y si debajo de la fecha no hay absolutamente nada, no lo limpies. No lo frotes. No lo gastes. Por favor, te lo suplico, no lo lleves a Coinstar. Guárdalo en una bolsa de plástico sin PVC. Lleva esa moneda a un tasador certificado por la NACS o el PCGS. Si es auténtica, no vendas por eBay. Ve a una subasta profesional. Y ese día, sonríe sabiendo que cambiaste un centavo por un retiro anticipado. Esto fue el centavo de 1988. El error que la US Mint juró que no existía, pero que hoy financia casas de retiro en Florida. Pero escucha, esto es solo la punta del iceberg de cobre. Porque si te sorprendió este error, espera a que hablemos del Lincoln centavo de 1992 con la D de Denver al revés, o el famoso Double Die de 1955, donde Lincoln parece tener dos narices. Hay un error aún más raro que este de 1988. Una moneda que vale más de 1.8 millones y que probablemente está en una caja de zapatos en el ático de alguien que está viendo este vídeo ahora mismo. Si quieres ser el primero en saber cómo identificar esa moneda antes de que los grandes fondos la compren, suscríbete. Dale a la campanita. No dejes que la fortuna se quede en la oscuridad. Porque recuerda, la mayoría ve cambio suelto. El 1% ve libertad financiera. La pregunta no es si tienes el centavo. La pregunta es si tienes los ojos para verlo. Nos vemos en la próxima búsqueda.